Bueno, ¿cómo están? ¿Están cansados? Vamos a diseñar otro edificio ahora. Bueno, vamos a ir un poco rápido porque yo soy el último telanero de la noche, después viene el principal a darle la última parte de conferencia, ¿no? De clases. Tú estás moviendo, ¿no? Bueno, voy a mostrarles algunas estructuras eficientes que se han hecho con potenzador, pero que todas son estructuras que han sido diseñadas por el doctor Luis Bozo. Algunas han sido internacionales, otras han sido aquí en Perú. Y bueno, vamos a avanzar un poquito. Esta es la Torre Santa Fe, que tiene 50 plantas. Yo se las mostré, creo que ayer. Es una planta... No pasa nada. Esto es importante porque en tema de costos, la velocidad de construcción con el potenzador es fantástica. Si ustedes ven cómo se ha construido, digamos, este edificio de 50 pisos en 11 meses, es una velocidad bastante grande, ¿no? La ventaja de tener el potenzador, ya lo hemos dicho, es desencofrar rápidamente, utilizar el fenólico, utilizar el encofrado para arriba, ir liberando las losas que están abajo y se van avanzando, ¿no? Bueno, esta es la losa, ¿no? Es una losa típica, muy eficiente, ¿no? Tenemos el núcleo rígido, tenemos la columna perimétrica, y al ser estructura plana totalmente, el encofrado es muy rápido. No tenemos que estar encofrando vías ni nada, ni historias así, ¿no? Entonces tratamos de hacer las cosas lo más simple posible para que se pueda construir más rápido. Esta es la torre Cube que se las mostró ayer, tú la mostraste ayer, creo, ¿no? No, todavía. Se ha rayado esto. No, dígale de Sí. Esta es la pila baja. Puede ser, ¿no? Bueno, esta estructura, como la ven, ¿no? Esto tiene 20 metros por 10, más o menos, ¿no? Un aligerado en esta dirección, postensado. Son plantas de 200 metros cuadrados más o menos que no tienen columnas. Está el núcleo rígido aquí en los tres lados, es como un triángulo. Ahí está. Los cables están ahí. Y estos hacen como placas rígidas, ¿no? Así es como se ve el edificio por dentro. Esto es lo que hablábamos ahora con Karen, ¿no? Sobre el voladizo. El voladizo está aquí arriba. Ahí está, ahí se ve un poco la dimensión del voladizo, ¿no? Esta es la salida del postensado, de los cables. Se ha tensado por aquí, en forma radial. Miren, esto es un poco, se muestra un poco la dimensión. La torre Paradox, que se llama, creo que Santa Fe 2, ¿no? Paradox. Todo esto ha sido construido con las mismas losas aligeradas, postensadas, bidireccionales. Ahí se ven. Llamaba continuamente la gente a la policía a decir que había una estructura que se está cayendo.
Pero miren el grado de inclinación que tiene esto, ¿no? Claro, el hacer las losas ligeras da esa ventaja también, ¿no? Del menor peso. Esto fue un proyecto de Pura Vida. Al final no se llegó a construir, pero sí muestra un poco las posibilidades que da el postensado y el cliente quería hacer una edificación con plantas versátiles. Entonces, quería hacer un hotel, oficinas, no estaba seguro. Entonces, se planteó una planta así, que tiene un núcleo rígido aquí, donde están las escaleras, los baños, los servicios, etc. Y luego, esto es una viga perimétrica que va en forma octogonal, me parece, y las columnas que están aquí en los vértices. Y todo lo demás es una losa plana. Entonces no hay ni una viga interior. Entonces puedes dividir con drywall como te parezca mejor, ¿no? Puede ser hotel, puede ser oficinas, puede ser... Y todo alrededor era vidrio. Esto es... ¿Qué pasó? Los estudios de Canal 4 que se hicieron en el 2015. Bueno, esto tenía un problema porque esto se construyó en Pachacamac y el reto era, digamos, los estudios tenían que tener unas luces, los grandes tenían que tener luces de 28 metros por 40, la altura de piso a techo era 11 metros y la máxima altura de construcción permitida en Pachacamac es 9 metros. Entonces había que irse para abajo, pero la napa freática estaba a 3 metros. Entonces teníamos los límites de las alturas. Entonces, como les decía al comienzo, hay que diseñar la estructura y hay que estudiar alternativas distintas, ¿no? Entonces nos pidieron, le pidieron al doctor Bosso que estudiara alternativas, se estudiaron varias alternativas, esta era planta general, estos grandes son los estudios de 28 metros, los de 20 metros, y estos que tampoco tienen luces pequeñas, acá hay un auditorio, etcétera, tienen acá están las oficinas, perdón, el auditorio está aquí, este es un comedor y un gimnasio. Estas son oficinas, pero son luces importantes. Y bueno, el reto era básicamente el estudio, porque el estudio lo querían totalmente aislado y además querían poner jardín en el techo. El estudio iba a tener carga de jardín más otras cargas adicionales. Entonces hicieron estudios con trilosas, hicieron estudios con placa colaborante y con losa postensada aligerada. Y bueno, se estableció rápidamente que con la losa aligerada se tenía un menor peralte en el estudio mayor, ¿no? 70 centímetros de peralte, contra peraltes que eran inviables en ese momento. Entonces se estudió la placa colaborante, en fin, la tridilosa, y se optó por aquí está la foto, la imagen del estudio pequeño, que tampoco pequeño no es 20 por 25, y este de acá es de más o menos 38 por 28 o 40 por 28. Aquí está el auditorio, acá abajo, y aquí están las oficinas principales. Todo esto aquí son las salas de edición, etc. Aquí ya son almacenes que se hicieron con estructuras metálicas. Pero el tema es que tenían que tener aislamiento total acústico, de vibración, etc. Y tenía que ser concreto armado, para lo que ellos querían. Entonces aquí se ve un poco el perfil. Estos son ductos de aire acondicionado, estos no son vigas, ¿no? Esto es una losa totalmente plana, de 70 centímetros. Hay una viga perimétrica sobre las placas estas, y el peralte fue de 70 centímetros, ¿no? Esto es como quedó. En realidad, en este caso, se pasaron 6 cables por cada nervio. Este es el dibujo de la losa pequeña, que era 3 cables por cada nervio. Pero se pasaron 6 cables en las 2 direcciones. Entonces, consumió muchísimo cable.
Esta es la losa de 20 metros. Aquí están los 3 cables. Hay algunas instalaciones metidas. Es puro Tecnofor, si lo ven. Tenía una losa superior de 6 centímetros, una inferior de 6 centímetros o 7. Y lo demás, las losas siguen siendo de 20 centímetros de espesor, y solamente que lo que varía es el pedal. Y claro, el armado adicional era importante. Estas han funcionado todas como vigas post-tensadas. 540 metros, 1000 metros cuadrados, 20 y 28 metros. Típicamente, unas macizados aquí, por un tema de funcionamiento. Importante destacar esto, ¿no? Pero es la única parte maciza, el resto es totalmente aligerado. Ahí se ve la colocación del cable. Una vez instalados las viguetas, se va costejiendo el cable, que tiene que tener sus alturas en las dos direcciones. Ahí está el proceso de vaciado. Ya se hizo la capa inferior. Se está poniendo el Tecnofor. Se volvió loco esto. Ya. Así quedó el estudio, ¿no? Por dentro. Es un bloque perfecto. Y esto tenía además unas... Yo creo que vamos a tener que trabajar con tus dedos. Las parrillas que tienen que colgar en los estudios también tienen un peso, ¿no? Y ahí ponen las cámaras, las luces, la gente trabajando. Bueno, sobre el techo iban a poner un jardín, que al final nunca lo pusieron, pero está diseñado para eso. Siguiente. Bueno, voladizos. Esta es la zona de comedor. Bueno, ellos quisieron poner una columna al centro porque salía menos armado, pero hubiera sido bonito sin nada, ¿no? Esta es una fábrica textil que estuvimos hablando, que tiene una estructuración de 14 por 14. Y esta estructuración se dio porque ellos tenían unas máquinas muy grandes y necesitaban ellos tenían instalaciones que alquilaban de 10.000 metros cuadrados, y por lo cual pagaban $60.000 al mes. Y tenían un terreno de 2.000 metros. Dijimos, vamos a construir aquí 12.000 metros, y se mudaron ahí. Entonces tenían las limitaciones de las distancias, entonces tenía que hacer un distanciamiento entre columnas de 14 metros. Entonces la complejidad eran las altas cargas y las luces grandes. Entonces se hizo así, y se aplicaron además sistemas de disipadores sísmicos que se ven aquí. ¿Pasamos? Esto es lo que hablábamos de la cimentación ayer. Tenía un problema con los vecinos y no se podía hacer una cimentación perimétrica. Había unas cargas muy fuertes, al haber pocas columnas, mucha carga. Entonces se transmitían en las vigas de cimentación unas cargas muy grandes, y para reducir el peralte de la viga de cimentación, pues se pusieron cables dentro de la viga de cimentación, ¿no? Ahí está la viga de cimentación. Ya está vaciada la viga de cimentación, y bueno, tenía no sé si 14 cables o 15 cables. Esta es la planta. Una losa bidireccional de 35 centímetros, y las vigas, si no me equivoco, eran de 60 por 80, ¿no? Sí, 60 por 80. Bueno, pues... ¿Recuerdas la capacidad portante del suelo? No era tan baja, ¿no? Era creo que 3 o 4 kilos, más o menos. Entonces está en Ate, la zona de Vulcano. Y esta es la estructura como se ve por dentro. Imagínense, 14 por 14, estamos hablando de 220 metros más o menos cuadrados por columna. Ahí están los sistemas de disipadores aquí. Y aquí montaron los talleres.
Siguiente. Ahí está funcionando el taller en el mismo. Entonces hay plantas que tienen corte de tela, hay otras que tienen unas máquinas, etc. Bueno, aquí se ven los... Este edificio no tiene placas. Las placas tienen un núcleo rígido, las escaleras y los ascensores, pero para darle mayor rigidez en los laterales, pues se pusieron estos sistemas disipadores con diagonales. Así como poníamos típicamente los disipadores. Este es un proyecto interesante porque esto se hizo en Yurimaguas. Esto es un poco la demostración de que se puede trabajar perfectamente pasteurizado en cualquier parte. Esto está, bueno, es el Bajo Guayaga, y nos consultaron sobre las losas, la losa del, digamos, el muelle. Tenían el problema de que tenían clavados los pilotes de una manera un poco irregular. Aquí se ve que se falló el pulso un poco. Y bueno, ellos nos llamaron para hacer el estudio sísmico. Digamos, es una zona sísmica, a pesar de que está en Yurimaguas. Y bueno, cuando hicimos el estudio sísmico, dijimos cómo van a construir el muelle, ¿no? No tenían idea cómo iban a encofrar esto sobre el río, porque todo es concreto armado. Pedían unas vigas de 1,20 m y una losa de 40 centímetros. Entonces, le dijimos, mira, le vamos a hacer un sistema que sea todo prefabricado, in situ, y vamos a bajarle los peraltes de las vigas a 1 metro, y vamos a bajarle la losa en vez de 40 a 35. Porque además la habían diseñado sin considerar las verdaderas cargas que iba a tener este muelle. Este muelle tiene cargas hasta grúas de 200 toneladas. Entonces, hay el reach stacker que carga los contenedores y se mueve por el muelle, está la grúa, están, digamos, carga, muchísima carga. Entonces, ahí se hizo, digamos, se pusieron los pilotes. ¿Sí avanzas? ¿Sí? Ahí están los pilotes, en los vértices, ¿no? Ahí sigue avanzando normal. Son todos los pilotes. Y luego se pusieron las vigas prefabricadas, se montaron sobre los pilotes, y luego se montaron las losas que seguían con esta numeración. Cada losa tenía su código, porque todas eran distintas. Eran no sé cuántas losas, pero si eran 300 losas, pero losas, todas eran distintas, no había ni una que se repetía. Ahí se ve la imagen de los pilotes ya hincados, ¿no? La luz no era muy grande, era una luz de 550, pero la complejidad era construirlo y llevarlo a cabo. Entonces hicieron unas previgas. ¿Qué avanzas? Bueno, aquí en las pilotes se colocaron unas ménsulas para que se apoyaran las vigas. Las ménsulas se ven en la siguiente imagen. Ahí. Esta es la ménsula que se soldó al pilote. Entonces, las vigas se colocaron apoyadas en estos 4 lados. Vemos las vigas. Así quedó, digamos, todo el sistema. Y aquí ya se estaban colocando algunas vigas, ¿se ve aquí? Esta fue la fábrica de vigas. Entonces, la viga tenía 1 metro de peralte y dejamos los 35 de losas sin pasear. Hicimos unas previgas. La mitad de la viga, y esto quedó libre para poderse vaciar in situ y hacerlo monolítico con el resto, con la losa y con todo lo demás. Entonces, estas fueron las vigas. Aquí tienen sus esperas para anclarse con el nudo de conexión. Y se cargaron con una tecnología muy avanzada. Y se llevaron a la posición. Cada viga también tenía su dimensión y su tamaño, porque todas eran diferentes, casi todas eran diferentes. Aquí se ve, digamos, las vigas ya colocadas sobre las ménsulas, y lo primero que se hizo fue vaciar el nudo que unía las vigas, para que, en caso que pusiéramos las prelosas encima, no se volteara o si hubiera algún sismo o algo, estuviera por lo menos bien sostenido.
perdón, el nudo aquí, bueno, aquí se puso un acero de forma helicoidal, digamos, como forma de tapón, y esto tenía en el pilote que era de acero, se puso una base para limitar el tapón. Entonces se hizo el vaciado y se unió monolíticamente hasta este nivel. Y una vez que llegamos a este nivel, comenzamos a poner las prelosas. Entonces, ahora viene la fabricación de las prelosas. Y esto es lo que hablábamos ahí. Estas son prelosas postensadas in situ y tienen 12 centímetros de espesor. Y son autoportantes. Entonces, se calcularon de tal manera que pudieran soportar la carga del concreto que iba a venir encima, más la gente trabajando. Entonces, se hicieron todas las prelosas en las dimensiones que ya vimos, ¿no? Sí, se dejaron las cerchas estas. ¿Sí pasamos? Este es el diseño, digamos, tal como se hicieron las prelosas. Tenían típicamente 3 cables, cada prelosa, y cada prelosa tenía un ancho de, digamos, 1,20 m, y de largo, el largo que fuera 6 metros, 5,50, etc. Este es el encofrado muy sencillo. Esto se hizo sobre el suelo. No había ahí se puso un plástico para que no se pegara, pero bueno, no había ninguna ciencia. Un trabajo muy sencillo. Y se tensó ahí mismo en el suelo. Se hizo muy rápido esto. Esta es la losa autoportante. Hicimos una prueba de carga, que también fue increíble porque fue totalmente flexible. Si pasas a la siguiente imagen, se pusieron la carga, y esto se deformó, si mal no recuerdo, 1 centímetro. Luego se sacó la carga y volvió exactamente a su posición original. O sea, en rango totalmente elástico. Y así se colocaron las prelosas sobre las previgas. Y luego esto tenía un cableado también por encima, y se hizo ya el vaciado final. Digamos, lo interesante de esto, ahí hay un pequeño video, pero no sé si, bueno, es pequeñito. Es el video, el último, el video anterior, no, en el otro. Creo que está en la zona de videos. Ahí, por aquí, por ahí. Ese. Este es el último video. Bueno, si ven ahí, este trabajo fue rapidísimo. O sea, creo que en una semana colocaron todas las pelosas. Tenía que encajar exactamente en la posición. Y bueno, una grúa, esto no pesa mucho tampoco. Y había que colocar en este hueco de aquí. Se ven aquí las previgas, todavía no se ha terminado de construir aquí. Esto ya está listo para colocar. Luego de esto aquí se armaron unos cables en las 2 direcciones. ¿Y quedó? ¿Pasamos? Bueno, así se veía por abajo. Eso debe hacerse. Pero claro, hacer esto sobre el río era bastante complicado, como encofra sobre el río, ¿no? Entonces, esta fue una solución sencilla, económica, y la pudieron hacer ahí, in situ, bajo nuestra dirección. Nosotros no hicimos la construcción de esto, lo hicieron ellos mismos. Este es un edificio, bueno, ahora está de moda no tener vigas, no tener columnas, no tener nada, casi platillos voladores, ¿no?
Pero claro, nos llamaron porque dijeron, bueno, los clientes no quieren tener que se vean las vigas, no quieren eliminar columnas, etcétera. Entonces, este edificio que se ha hecho en San Isidro, ya está terminada la estructura. ¿Pasa? Eliminamos los cuelgues de viga, si sigues. Bueno, ahí habían unas cuelgues, se ven ahí estos cuelgues de viga que perfectamente son suprimibles con el sistema de postensado. Entonces, si es una losa plana postensada, con vigas chatas. Tal cual se eliminó eso, ¿no? También se eliminaron varias columnas que eran innecesarias, se aumentaron las luces. ¿Pasas? Esa es la estructuración original. Esto es perdón, aquí había una viga peraltada, y esta es la zona del balcón, de la terraza, y no querían que se viera. Entonces, lo hicimos totalmente chata. Entonces, se eliminaron algunos peraltes de vigas, se eliminaron algunas columnas, y esto lo hicimos en colaboración con un calculista que es la oficina de Prisma en Lima, y bueno, el cliente nos llamó y nos dijo que colaboráramos con ellos, y nosotros no tuvimos ningún problema. Nosotros, de hecho, siempre preferimos colaborar con los ingenieros calculistas. Esta es la Torre Holguín, la última torre que hemos hecho en Lima. En realidad nos llamaron nos pidieron cotizar todo el edificio. Esto tenía 8 sótanos y 18 pisos. Los sótanos de 2.000 metros cuadrados y las oficinas de 1.700 y pico metros cuadrados cada planta. Entonces nos entregaron los planos de postensado, los vimos, y claro, estaba hecho por la competencia, le dijimos que no los cotizábamos así, sino que los íbamos a cotizar a nuestra manera. Entonces cuando les cotizamos, nos llamaron porque no podían creer que había una diferencia tan grande. Entonces dijeron que había un error. Bueno, revisamos, no encontramos ningún error, y lo que hicimos fue modificar el sistema que tenían ellos. Era un sistema de losas macizas, con capiteles, era postensado, y tenía una losa de 18 o 20 centímetros, maciza, y pues tenía muchísimos cables. Entonces nosotros les sugerimos hacer, y tenían unas vigas, en los pisos superiores, unas vigas con un peralte de 40, unas vigas banda, digamos, ¿no? Con cables. Entonces les sugerimos hacer todo plano de 30, sin ninguna viga de cuelgue. Solamente la viga perimétrica de sísmica, y adentro todas las demás vigas no tomaban sismo. Entonces pudimos hacer, digamos, vigas chatas dentro de 30 centímetros. Entonces, la estructura, estas que tenían ellos eran todas vigas peraltadas. Entonces las pusimos todas en 30 centímetros, pusimos unas transversales así también, y hicimos un aligerado en esta dirección, de 30 centímetros. La losa fue así. Aquí se ve el plano de cómo fue la losa. Esta parte que era el núcleo de ascensores sí lo hicimos macizo. Es conveniente porque es una zona demasiado rígida. Y acá tiene una viga perimétrica. Esta viga perimétrica es peraltada y es sísmica. Algunos cables tiene, pero cumpliendo siempre la norma de tener menos 25%. Y bueno, este es el diseño original, tal como estaba originalmente, macizo de 20 centímetros, etc. Y nosotros lo cambiamos a este sistema. Y claro, hicimos un comparativo. De hecho, nos contrataron para hacer el trabajo después, pero ya habían empezado el sótano. Entonces, desgraciadamente no hicimos el sótano, solamente hicimos los pisos superiores. Pero el comparativo es interesante porque se muestra la diferencia de cables. Ellos utilizaban 145 toneladas contra 56 toneladas que nosotros usamos. En la torre. Esto es en la torre, sin contar el sótano. Y claro, se bajó también el consumo de concreto. Y lo más importante en este edificio fue la velocidad de construcción. Si vaciaban las losas macizas con sus bandas, no iban a terminar a tiempo el edificio. ¿Y por qué? Porque, claro, en esa zona solamente se puede trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Entonces, claro, tuvieron una curva de aprendizaje. Las primeras losas se demoraban 10, 12 días porque no nos hacían caso en todo lo que les decíamos, hasta que luego, cuando comenzaron a aprender, hacían una losa de 1800 metros cuadrados en una semana, que está bastante bien. Entonces, podrían haber terminado pues, en 18 semanas los 18 pisos, si hubieran tenido la experiencia. En todo caso, ese es el... Este es un proyecto también que fue muy interesante porque es un estacionamiento. Y pues esto nada más. Insistirles en que deben, digamos, el reto no es ya diseñar en posttensado, sino romper con todos los mitos, ¿no? Que es difícil, que no se puede, que es caro, que tiene que ser grandes luces. Tienen que romper los mitos. Ver que bajando el peso de las estructuras es un gana-gana. Y el posttensado es un costo marginal comparado a todos los beneficios que te trae la obra, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar ahora con mi alumno, el doctor Luis Bozo, y va a terminar la... Yo pensé que terminabas tú. Tú tienes que ser el que cierras con broche de oro. Bueno, hay poco que añadir, algunas obras. Acá, ¿no? Podríamos poner. Como vemos en mi presentación. Doctor Luis, hay una pregunta que ha sido bastante recurrente. Una pregunta recurrente, sí. ¿Qué consideraciones hay que tener si es que se va a hacer postpensado con aizadores o disipadores? Bueno, es perfecto, es una buena combinación. No hay, digamos, una consideración particular. El hecho de tener, digamos, un sistema de piso que sea postensado es perfectamente compatible, ¿no?, con usar aislamiento y disipadores. Más bien hay un tema interesante, ¿no?, que para mí una estructura moderna, si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es la estructura moderna o que yo quisiera hacer, ¿no? Bueno, pues una estructura en la cual incorporamos disipadores y una viga perimetral, probablemente un núcleo, y postensado. Es decir, tal cual la propuesta que les hice a Marca hace 2 días, porque bueno, no paro, estoy yendo de un lado al otro, pero hace 2 días tuve una reunión muy interesante. Tenían un proyecto que tenían aquí, era algo así. Bueno, es más complicado que esto, pero la idea se entiende con esto, ¿no? Inicialmente tenían vigas, muchas vigas. Yo le dije, solamente pongamos una viga así, y en estas zonas pongamos, si este es el alzado, pongamos disipadores, que no tienen por qué estar alineados, podemos moverlos, ¿eh? Se pueden ir ubicando de forma distinta, de tal manera que tendríamos que el sistema de carga lateral son los disipadores y el núcleo, y esta viga, y el postensado dentro. Podemos tener una planta muy grande, o sea, mucho más grande que esto, y sería una combinación idónea.
Por lo tanto, el postensado se combina muy bien con los disipadores, ¿no? Y con el aislamiento también. No hay un detalle particular, solamente son ventajas. ¿Qué comportamiento en cuanto a ductilidad y disipación de energía tiene el postensado? No, bajo. Claro. O sea, el tema es, el postensado, justamente, uno de los temas que ha tenido para entrar en zonas sísmicas, es que justamente para zonas sísmicas, si el cable tiene esta curva de tensión de formación y la barra corrugada tiene esta sería la deformación. Claro, es muy baja su ductilidad. Por lo tanto, a nivel de una sección sometida a un momento, ¿no? Es la integral de esta tensión. Cuando uno calcula el diagrama de, digamos, de resistencia. Y lo que va a ocurrir es eso, de que si es una curva con armadura corrugada sería esta, y con la otra sería, pues, así. Entonces, hay unas limitaciones en el postensado en zonas sísmicas, eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? Hay que cumplir el ACI. Y esto lo digo porque la norma peruana se basa en el ACI. De hecho, es una traducción del ACI. Lo que no vale es copiar unos capítulos del ACI y el capítulo que no nos gusta del ACI, buscar otra norma que sí nos gusta. ¿No? Yo creo que no es una buena idea, ¿no? Entonces, en el ACI establece unos requisitos y mientras no lo cambien o no, el ACI no justifique algo distinto, yo haría eso. Y lo que dice el ACI es que tiene que ser no adherido y el 25% de la capacidad como máximo. Son los requisitos que establece. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Bueno, vamos a ver algunos proyectos, ¿dónde está? Aquí está el puntero. Algunos proyectos que hemos hecho. Con postensado, la suerte, digamos, o el hecho es de que nuestra empresa ha hecho proyectos pues, en 4 continentes. Hemos hecho pues, proyectos en África, en Ghana, hemos hecho proyectos en Bahrein, hemos hecho proyectos en Bulgaria, hemos hecho proyectos en Chile, hemos hecho proyectos en Bolivia, evidentemente pues en Perú, muchos, y también en México, la mayoría, ¿no? Francia y evidentemente España. Entonces vamos a ver algunos de estos proyectos rápidamente. Tenemos, por ejemplo, que sería una factoría de pan en Bulgaria, ¿no? Son unas luces muy grandes, ¿no? 14 por 14, con unas cargas pues, de 2 toneladas en algunas zonas por metro cuadrado, cargas fuertes. Entonces hicimos unas bandas de postensado, como ven aquí, estas bandas de 1,20 m, y dentro un aligerado, ¿no? A ver, vamos. Otro proyecto que hicimos fue la televisión búlgara, ¿no? Eran luces de orden de 10 por 10, L entre 40, es el dimensionamiento que les he dicho, L entre 35, L entre 40, con una losa maciza, ¿no? Claro, aquí hay que distinguir entre cuando nosotros trabajamos para otro postensador. En esa época este proyecto era para Mecano 4, otra empresa. Entonces, a ellos les gusta poner macizo, por un tema de rapidez, y así añadir más cables también, ¿no? Es la otra opción. Este proyecto que estoy en Bahrein, si alguien se queja del calor alguna vez, debe recordar que aquí en invierno hay 40 grados. Yo fui en invierno, la verdad que era insoportable aquello. Había que ir de aire acondicionado a aire acondicionado, la única manera de estar más o menos. Y esta es una losa, ¿no? Que tiene 90 metros con 80 metros sin ninguna junta, ¿no? Y dentro hay 5 edificios, ¿ven? 5 edificios. Aquí parece como que el calculista de arriba era otro, y el calculista del estacionamiento era otro, como que eran enemigos, no se hablaban, no se llevaban bien, y entonces el que puso las columnas abajo las puso como le dio la gana, y el de arriba como le dio la gana, y después había que buscar una losa de transferencia, y buscar a alguien que la calcule. La calcularon, era muy cara, y dijeron, bueno, alguien que la optimice, y ahí entramos nosotros. A ver cómo hacíamos para que el costo sea más eficiente. Entonces, bueno, pusimos un postensado, una losa de 80 con un postensado en las 2 direcciones, y bueno, eran 22 por 5 columnas discontinuas, o sea, imagínense, 110 columnas discontinuas.
tela. Aquí se es una imagen que yo tomé, ¿eh? Esta es una foto mía, sé que yo estaba ahí en ese momento, ¿no? Y ahí se ve un poco la construcción, ¿no? Alrededor. Claro, aquí hay dos temas, ¿no? Uno es el tema de la flexión, con el ADAP la podéis calcular bien, el armado que dé el ADAP va a ser bueno para esta losa. Para el tema de cortante, yo no me fío mucho del ADAPT, ¿no? Esa es la verdad, yo prefiero hacerlo manualmente, porque es un fallo potencialmente frágil. ¿Llegaste a saber algo de cortante? No, no, en la presentación. Bueno, esto se hace mejor manualmente, hacer un poco como lo hicierais a mano, digamos, ¿no? Tienes una losa, ¿no? El número de nervios alrededor, la carga total, lo repartís y se ve el cortante, después haces un área un poco más pequeña, ¿no? Como si fuera un reticular, ¿no? Cualquiera, o sea, no considerar el postensado, o sea, lo que hacemos nosotros es no considerar el postensado para dimensionar a cortante. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque es un fallo frágil y nosotros huimos de todo lo que sea fallo frágil. Es decir, si tenemos esta losa apoyada en esta viga, tenemos una serie de nervaduras, lo que hacemos es calcular la carga total en esta área y después el número de nervaduras, ¿no? Q entre el número de nervaduras, ¿no? Sale un cortante unitario, ese cortante, pues con eso dimensiona, ¿no? el B sub C más B sub S, como si fuera un cálculo normal, como si tuvieras que hacerlo un reticular normal. Eso es lo que hacemos. Despreciamos el efecto del postensado, que no es que sea despreciable. Si lo haces con el ADAP saldrá mucho menos. Pero yo considero que es prudente, porque imagina que se rompe un cable, una nervadura. Pues si consideramos el efecto del postensado en la losa, pues esta vigueta en principio perdería capacidad. Entonces nosotros, a cortante, no consideramos el postensado de forma habitual. ¿Okay? Y es lo mismo en este caso. Lo que hacíamos es poner la carga de la columna donde llegase y veíamos como hacia dónde, cuál era la columna más cercana. Si la columna estaba al medio de las cuatro columnas, o sea, la columna de arriba al medio de las cuatro, pues hacíamos unos sunchos o unas vigas planas, ¿no? Y el axil lo llevábamos solo con B sub S hacia las cuatro esquinas. Si la columna estaba cerca de otra, si por ejemplo abajo la columna estaba aquí, donde estoy ahora, y arriba estaba a 1 metro, o a 1 metro por ejemplo aquí, lo que hacíamos es de este punto aquí, hacíamos un suncho y la carga la llevábamos así. Es decir, veíamos por dónde iba la carga, y así lo hacíamos. Y es la única manera de estar seguros y despreciar B sub C. Bueno, este es otro proyecto, una escuela, luces de 20 por 15, una luz grande. Querían tener abajo el gimnasio. Esto es en Barcelona. Claro, lo anterior y esto no es zona sísmica. Retroceden. Esta es una viga postensada muy grande. Oh, perdón, no, esta es la escuela de Badalona, ¿no? La anterior, las vigas en cruz y el trazado. En este caso la viga era así como curva, ¿ven? Este es otro proyecto muy grande, este es realmente una de las cosas complicadas. ¿Se acuerdan que le dije que apliqué una vez como 1000 toneladas en un proyecto? Pues es este. Aquí ven estas tres, cada uno de estos tres creo que son 40 cables, ¿no? 40, 80, 120, 120 multiplicado por 1, 2, 3. Era una carga bien grande. Porque es que aquí venían unas vigas en esta dirección, abajo había una piscina y arriba había otra piscina. Entonces teníamos un área muy grande, ¿no? Porque, perdón, me quedo corto, no eran 1000 toneladas, eran 4400 toneladas. Hace tiempo, ya me había olvidado. Más todavía, ¿eh? Da más miedo, ¿no? 4000. El caso es que el concreto resiste mucho, si uno hace los números como les he dicho, ¿no? Hay que postensar para que tenga efecto. Aumentamos, pasamos. La paso yo, ¿verdad? Ven, aquí se ve, ¿no? Esta es la viga, que es una viga que es con cuarto, ¿eh? Aquí podemos poner una oficina dentro, ¿eh? Pero es hueca. Y tenemos estas vigas perpendiculares que vienen en esta dirección y aquí estas columnas escultóricas, ven aquí. Columna escultórica y las vigas. Aquí se ve la planta, esta es la gran viga. Y que
porque aquí había otra estructura. Se separó por la Junta y por eso teníamos la complejidad. Pero bueno, en ese caso, pues a mí me pidieron que calculara esto, pues lo calculé, ¿no? Y puse este posttensado y estos elementos. Pero sinceramente, teniendo aquí en esta dirección unos apoyos, pues lo bueno hubiera sido que la Junta la pongamos. Y ese es un tema que ocurre recurrentemente. A mí me ha tocado ver en mi vida, desde los 20 y poco años, el tema de las juntas. Cuando yo hice la carrera y comencé a trabajar, las juntas que se establecían eran cada 30 metros, o sea, las juntas estructurales, ¿no? 30 metros. Y de hecho tuve algunas dificultades con un famoso calculista que decía que teníamos un techo de 25 por 50. Decía que no se podía hacer, que el ACI prohibía más de 30. Dije, voy a partir un techo en dos, un techo hermoso, rectangular, de 25 por 50, hacerlo en la junta en medio, y que sea un techo, digamos, asimétrico, en fin, me pareció una barbaridad. No lo hicimos caso, hicimos de 25 por 50. Contra su opinión. El caso es que con el tiempo ha ido evolucionando y hoy por hoy la gente acepta 40, 50 metros. De hecho, con posttensado se puede hacer 80 metros. Ha visto la losa de transferencia en 80 metros. No había juntas con posttensado. Si en posttensado la junta se establece en 30, 40, bueno, 30 no, 40, 50 metros. Pero bueno, el caso es que el tema de las juntas es un aspecto, ¿no?, que a veces queda un poco así como oculto, ¿no? Es difícil de decidir. Mi recomendación es esa: una estructura convencional 50 metros y una estructura posttensada 80 metros. Bueno, pues tendríamos el cable, el trazado, ven, es bastante recto por aquí abajo, ¿no? Recto, 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 al final lo subimos. La estructura que hemos visto antes, ¿no? La Torre QV1 fue mi primer trabajo en México, ¿no? Esta estructura trabaja en esta dirección, las nervaduras. Aquí hay una viga pared. ¿Ven? Toda esta viga es una gran viga, ¿no? Si quitamos una diagonal, sigue trabajando. Por lo tanto, es una estructura hiperestática. Por otra parte, la carga baja a estas columnas y esta columna es la cimentación. Es una estructura que el ángulo recto no existe, ¿no? La arquitecta desconocía el ángulo recto. Bueno, es bonita, desde luego. Y tiene aquí unos ángulos, ¿no? Unas luces, ¿no? Que está muy bien. Aquí se ven las nervaduras, ¿no? Cuando hacíamos el desencofrado de esta planta, me acuerdo que el constructor me decía, Luis, ¿nos ponemos abajo o nos ponemos arriba? Entonces yo le decía, mejor abajo, así no los encuentran, ¿no? La Torre QV2 es otro proyecto muy bonito porque es muy grande, es el mismo promotor, pero esto ya, si la anterior era de 70 metros, estas son 150, me parece, 120, mucho más grande. Entonces aquí teníamos la estructura original, ¿no? Tenía estas, perdón, la original es esta que se ve aquí, la columna, con estas vigas raras así, todo este entramado, esta columna aquí, estas dos columnas, o sea, una estructura llena de vigas, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Tenemos estas vigas así puestas. Lo que nosotros propusimos fue esto, ¿no? Lo cambiamos, es decir, quitamos esta columna, ¿no? Incluso estas dos las convertimos en una. Era solo una columna y una viga en esta dirección y la otra es así. ¿Ves? Aquí se ve. Una viga, dos vigas. Aquí hay una persona, ¿eh? Si la ven aquí, esa es una idea. Estamos hablando de un techo de unos 20 por 15 metros. Que es todo este auditorio, ¿no? 20 por 15 en 150 metros, sin ninguna columna, ¿no? Todo esto lo permite el posttensado. Esta es la ejecución. Estas son antiguas, 20 de febrero, pero hace varios años. Ya está más que terminada. Además, la torre, para complicarlo un poco más, tiene una inclinación de 4 grados. Aquí se ve terminada ya. Este es el proyecto de Santa Fe 2, es un proyecto terminado también muy bonito. Estas columnas no son estructurales, porque alguno la ve y dice gran irregularidad. No, son solamente para que se vea bonito. Ahí lo que les gusta hacer es una estructura más o menos simple con una fachada con la cual juegan. Es la manera económica de hacer un efecto arquitectónico que sea bueno. Entonces, básicamente teníamos una planta de 26 por 26 diáfana con una viga en el perímetro, losas posttensadas aligeradas. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero esta es la construcción, ¿no? Que se ven las vigas alrededor,
y las nervaduras en las dos direcciones. Esta es la ejecución. Al comienzo hacían media planta primero, media planta después, y después ya hacían una planta por semana. Tienen un sistema que está muy bien, con una cámara pueden grabar a toda la gente que está trabajando, así pueden ver si están trabajando o no están trabajando. Esto lo podía ver yo desde Barcelona, ¿eh? O sea, lo puede ver en cualquier parte del mundo, podéis ver lo que está haciendo el otro. Y con una muy buena resolución, porque aquí nos podemos acercar y ver a la persona. Yo creo que está bien. Como gran hermano, aquí no está. Bueno, esta es la estructura terminada, ¿ves? Que es, realmente se parece el render, ¿no? A lo real, ¿no? Y aquí atrás es la del Paradox, ¿eh? ¿Ven aquí atrás? Este es Paradox. Ahora tenemos la T300, por eso que no es T300, porque T300 es otra, que es una circular, que la pongo también en el Facebook continuamente. Está ahora en el piso 15, me parece. Este es otro hotel, a Loft. Aquí me suelo hospedar cuando voy a México. T100, T200, T300, un spa. Aquí todo es lo mismo, postensado, aligerado. Otro proyecto también, postensado, aligerado. La misma estructura, un núcleo al medio, una viga perimetral y el postensado que vuela. En este caso tuvo dificultades constructivas porque a la hora de cambiar, aquí por ejemplo, ¿cómo encofra esto, no? Claro, si uno va subiendo planta y planta, más o menos fácil, pero si de repente no hay planta abajo, entonces tiene que usar algunos superestrats que son como diagonales que cogen esto, ¿eh? Es la única manera. Pero bueno, tuvo mucho problema el constructor, yo sé que lo pasó mal. Sí, sé que lo pasó mal porque hubieron algunas flechas, tuvo que repararse. Bueno, el caso es que esta estructura muy bonita realmente, está terminada también. La Torre Paradox, que ya la hemos visto, ¿no? Aquí es interesante decir que hubo el terremoto hace poco, y entonces me llamó digamos, uno encargado de obra y me dice, se ha movido muchísimo, ha habido terremoto. Claro, me asustan, ¿no? Cualquier calculista, si no se asusta con estas palabras, es un irresponsable, ¿no? Yo no soy un irresponsable, no es que tenga falta de confianza en lo que hago, ¿no? Si hubiera falta de confianza no lo haría, pero claro, hay que ser un inconsciente y no preocuparse, por lo menos. Entonces le digo, ¿pero se ha roto algún vidrio? No. Bueno, bien. ¿Has visto algo? No, en principio se ve todo bien. Bueno, al día siguiente me dijeron, no ha pasado nada, yo no dormí, pero bueno, al día siguiente me llaman, no ha pasado nada. Bueno, vamos a medir la torre, ¿no? Lo prudente. Si no hay un sistema de instrumentación, que ojalá se pudiera poner, pero no lo pusieron, pues lo que tenemos que hacer es ver la altura de la torre, ver la posición a 200 metros, que no es fácil, de estos puntos, ¿no? Tenemos unos puntos que habíamos dejado como marcas, ¿no? Entonces vimos la posición de esos puntos. Bien, me dijeron, bueno, aparentemente no se ha movido, esta es la posición y tal, pero claro, tampoco se sabe, ¿no? Porque realmente pues, son unas medidas que me dieron. La suerte o la mala suerte fue, al cabo de 2 semanas hubo un terremoto fuerte ya. ¿Os recordáis que hubo primero uno por abajo? Ese es el que digo, pero después hubo el otro, el que sí ya fue fuerte. Y en el otro sí que se han caído muchas cosas, ¿no? El otro son las imágenes dramáticas que todos hemos visto, edificios cayéndose, muertos y todo esto, ¿no? Fue en el segundo, en el primero no. El primero fue una sacudida nada más. El caso es que entonces, después de ese dramático segundo terremoto mucho más fuerte, les dije, bueno, ya que tenemos la medida topográfica del primero, vamos a volverlo a medir, ¿no? Y eso es lo interesante de lo que quiero decir. Porque al volver a medir, teníamos una imagen de hace 2 semanas, con una imagen después de un sismo, ¿no? Fantástico. Y así podíamos ver si se había movido, si había vuelto a su posición original y cómo estaba, ¿no? La respuesta fue que se había movido menos de 1 centímetro. O sea, digamos que la posición final era menos de 1 centímetro. De hecho, se había movido más de 1 centímetro. O sea, claramente eso se ha movido, ¿no? Pero ha regresado. Es elástico. Eso es lo bueno, ¿no? A todos nos gusta que sea elástico, ¿no? Que no sea plástico. Así que bueno, fantástico. Claro, eso es de esperar. Yo podría poner flores y decir, no, es que los disipadores, es que todo esto, no. La realidad de la historia es que es un edificio que tiene un periodo de 6-7 segundos. Al tener un periodo de 6-7 segundos estamos, ¿no? Y esto viene a colación porque el aislamiento de base
Estoy encontrando con gente que hace barbaridades como que si este es el espectro, ¿no? Van con la norma así, y de repente hacen un periodo aislado de 1,2 segundos. O sea, su estructura original es 0,4, ¿no? 0,4, y dice, ah, pues por 3, 1,2, y ese es mi periodo aislado. Y como la norma me pone esto, pues perfecto. Pues eso está muy mal, ¿no? Eso está muy mal porque depende del suelo, podemos tener nosotros un espectro que justo aquí produzca un pico. Un suelo intermedio o blando, vamos a tener el pico aquí. Claro, pero a 6 segundos, ya claramente la respuesta es muy bajita, ¿no? Es el cortante mínimo ya, ¿no? Y para que vean a veces un poco, ¿no? Que lo que puede ser un país que uno tenemos una imagen como Estados Unidos es muy desarrollado y es muy bueno, indiscutiblemente muy desarrollado, muy bueno, el cortante mínimo es 0,01 ahí, que a mí me parece una barbaridad, ¿no? Claramente fuera de realidad. Nosotros usamos 0,04, este cortante mínimo, 0,04. Quiere decir que a estos niveles tan lejanos, lo que fuera del espectro hay un valor mínimo que tomar, ¿no? 0,04 del peso. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, que es lo que es la norma mexicana. Bueno, en fin, pues esto. Ahora, vamos a la siguiente. Esta es la planta. Durante la construcción fuimos viendo cómo se movía, haciendo un cálculo que se llama Stage Construction. Es una opción de LETAP que es muy interesante, porque uno va calculando en la posición que tiene cada planta. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un núcleo que es rígido y una columna más flexible, claro, el núcleo baja menos que la columna. Entonces, de esta manera, es una opción, es simplemente darle al botón. Hay que saber usarla, claro, hay que saber qué botón darle, ¿no? ¿Saben? Como cuando viene un operario que casi cobra mucho dinero por apretar un botón, bueno, es lo mismo. El ETAP tiene una serie de opciones, tenéis que aprender a usar la que se llama Stage Construction. Es simplemente una secuencia constructiva en la cual planta a planta, él va armando el modelo solito, ¿no? Y te da los momentos, todo, teniendo en cuenta la construcción. Esto evidentemente solo es importante para torres muy altas, ¿no? Un edificio de 10 pisos, pues no tiene problema. Pero en este caso, que son 60 plantas, y con esta gran complejidad, ¿no? El constructor todavía me dice, es que cuando uní las torres, porque la tercera torre se unía, no estaba en voladizo y de repente se unía, cuando uní las torres, yo pensé que ya podía dormir tranquilo, me dijo, ya puedo dormir. Y me dice, no, me dice, porque al día siguiente me dijeron que se había pegado un giro enorme todo, y se había movido, y, bueno, 1 o 2 centímetros, y que claro, eso me dejó más preocupado que tranquilo, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, si uno hace el cálculo de esta torre, uno va a ver que se va moviendo, se va haciendo todos unos movimientos, ¿no? Hasta que al final, pues, tiene una posición deformada distinta, ¿no? Que la de abajo. Estamos hablando de 1, 2, 3 centímetros, ¿eh? Que es lo que se ve aquí, ¿no? Claro, es que es muy complicada, ¿no? Las cosas se mueven, ¿no? El caso es que lo bueno es que entre el modelo y lo verificado, pues había una correlación, ¿no? Bueno, son imágenes de la torre que ya está terminada. Estas son antiguas. Esta la tomé yo la semana pasada, así que así es como está. Estas dos. Otros proyectos, todos son parecidos. Tenemos una serie de vigas perimetrales, intermedias, y juegan con la fachada, ¿ven? O sea, hacen unos voladizos postensados que son unidireccionales, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no se ve porque hay los abajo, pero esto viene en esta dirección, con una serie de cables. Pero, para atrás. Este es otro proyecto bonito, San Javier, es lo mismo. Esta es la planta, ¿ven? Y aquí hay una serie de cables en esta dirección para los voladizos. Los voladizos conviene serlos postensados por lo que les explicaba en la mañana de la fisuración, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo ese de los 2 metros con el momento? La inercia fisurada hace que bajen mucho, ¿no? Esta lo tomé yo la foto, bonita la torre. Esto sería la rampa, la viga va peraltada para arriba para que sirva de parapeto, ¿no? Y la rampa alrededor. Otro proyecto, la torre corporativa. Es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos estas vigas. Aquí el consejo sería que cuando tengan un elemento en diagonal de cálculo, tenéis que liberar el diafragma, que se llama.
hacer un cálculo liberando el diafragma, ¿vale? Cuando hay cualquier elemento inclinado. Es decir, si son verticales no hay problema, pero cuando hay un elemento inclinado, por ejemplo, aquí, imagínense este elemento, ¿no? Aquí hay una columna, empuja, esta columna empuja aquí, necesariamente hay por equilibrio una fuerza horizontal. O sea, como les he dicho, no se juega con el equilibrio. Y esa fuerza, si no está puesta, si está puesto el diafragma, se la va a absorber el diafragma, la losa. Pero eso no es cierto, pues, porque si esa fuerza es muy grande, la losita no se lo va a cargar. Entonces hay que poner, o hay que liberar el diafragma de esa planta en el modelo. Es decir, para armar esta planta, mi consejo es que ponen diafragma aquí, aquí, pero en esta planta quitan el diafragma y la calculan, la arman. Va a salir un armado a flexión, que es lo que da el ETAPS. No va a salir el armado a tracción, porque eso lo tenéis que hacer manualmente. El ETAPS arma a flexión. Entonces añadéis o ponéis postensado o ponéis barras de piel para absorber esa tracción. Eso es lo que hay que hacer. Es importante, ¿eh? Uno piensa que el ETAPS ya lo arma y ya está. Bueno, esta foto la tomé yo la semana pasada, es bonita la torre, ¿no? Parece así media, un poco tenebrosa, pero... Bueno, podemos seguir viendo infinidad de obras. Esto es un pequeño resumen de lo que hacemos. La Torre Puebla es una torre magnífica que estamos construyendo ahora, que tiene 200 metros de altura. Tenemos sobre la mesa más de 20 proyectos. Todos son muy parecidos. Lo que hemos querido, ¿no? Todos aquí es compartir nuestra experiencia, digamos, que veáis cómo trabajamos los proyectos. Esto es tal cual como lo hacemos, ¿no? Y nuestra inquietud y nuestro deseo, ¿no? Es realmente que colaborar en que se pueda ejecutar más proyectos de postensado o de disipadores, que eso sería motivo de otro curso, que podríamos hacer. Y yo creo, pues eso, ¿no? Lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que realmente el postensado es una técnica maravillosa que se asocia a unas determinadas, digamos, aplicaciones, pero que la realidad es que el postensado se aplica para todo, ¿no? Sí. Me hacen una pregunta, si es que liberar el diafragma quiere decir no colocarlo o colocar un diafragma flexible. No, colocar un diafragma flexible, pues. Sí. Para que salgan tracciones. Si no, no salen tracciones. Bueno, eso también depende del programa, pues, ¿no? O sea, en el RISA 3D es no poner el diafragma. O sea, según el programa. En el RISA, si no lo pones, hay tres opciones: flexible, rígido y no ponerlo. En el caso del RISA es no ponerlo. Y así sale la tracción exacta, que es lo que debe ser. O sea, de hecho, por equilibrio, como digo, ¿no? Si esto es así, y acá hay este elemento, eso es un problema de estática, ¿no? T, C1, C2, T, esto es alfa, vamos a decir, supongamos que son iguales, ¿no? T sería C1 por el coseno de alfa, más C2 por coseno de alfa, ¿no? C por el coseno, esta fuerza para allá, está para acá. Eso es lo que debe salir, y si no sale así en el programa, el programa está mal, ¿no? Es estática. Si no sale en el programa, esto es que T se lo está llevando otro elemento, el diafragma, y no queremos que se lo lleve el diafragma. Sí, ¿otra pregunta? No, bueno. Sí. ¿Cómo es el protocolo de tensado en caso de los dos lados del anclaje que sean activos? Sí, bueno. Sí, primero este y después la otra, pues. Se tensa un lado y después el otro. O sea, primero venimos, tensamos en un extremo, ¿no? Medimos el alargamiento, ¿no? Porque, ¿no? Siempre que al tensar hay que medir el alargamiento. O sea, el anclaje está, o sea, tú te dices cuando sea activo, ¿no? Si es muy largo, por ejemplo, 60 metros, ¿no? Bueno, pues esto está anclado, ¿eh? Aquí. O sea, es activo, está anclado. Tú tensas y esto está anclado. O sea, no puede recorrer para aquí porque está anclado. Entonces después vienes y tensas este otro. Y este otro lo vas a tensar menos ya. Es decir, si esto tiene una fuerza de 19 toneladas, cuando tú vienes con el gato a tensar aquí no es que sea 0, igual tiene ya 14 toneladas, ¿no? Entonces solo tienes que tensar el incremento, la diferencia que falta.
¿Cuál es la otra pregunta? He visto en una publicación de usted que no está de acuerdo con que la norma peruana obligue a los realizadores para Sí. Sí. en vez de eso, según usted, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que debemos considerar en una situación? Bueno, yo lo que creo que lo que se tiene que hacer es limitar por parámetros lo que se quiera de nuestra edificación, ¿vale? Es por poner un marco, ¿no? Yo quiero que mi drift sea .0035 para hospitales, ¿no? Yo quiero que mi aceleración en cada planta sea como máximo tal valor para hospitales. Y a partir de ahí nos podemos entender. Lo que no puede ser es decir, oye, yo voy a usar aislamiento de base porque es la mejor técnica que va a existir en el mundo hoy y mañana y todo el tiempo. Y eso es lo que no está bien, porque lo único que generamos con esto son, digamos, ineficiencias, ¿no? Aumento de costos, ¿no? Y una serie de otros problemas más que, bueno, en fin. El caso es de que mi opinión es esa, dar un marco. Ahora, ¿qué otra alternativa hay? Bueno, yo pienso y estoy convencido que nosotros podemos hacer una estructura prefabricada, muy flexible, equipada con disipadores de energía que tengan las mismas prestaciones que el aislamiento de base. Estoy convencido, y lo hemos visto experimentalmente. Hemos hecho ensayos y hemos visto que una estructura muy flexible, a la cual se le añaden disipadores muy rígidos, tiene la ventaja de que al plastificar los disipadores, la estructura cambia el periodo y se convierte en muy flexible. Entonces, si el periodo original de la estructura prefabricada es del orden de 10 segundos, por ejemplo, 6 segundos, nosotros podemos lograr tener las fuerzas de 6 segundos, como aislamiento de base, o mejor todavía, sin tanta complicación. Porque el problema que hay es que nadie quiere que su estructura colapse, ¿vale? Ningún ingeniero va a querer que algo falle, pero las cosas fallan, ¿no? A mí me da gracia, porque dicen, es que calculé un puente y la aceleración fue mayor que la de diseño. Bueno, claro, es que siempre ocurre esto. O sea, los terremotos cada vez son más fuertes, pues porque se van midiendo, y cuando el límite es 0,5 y después viene un terremoto de 0,8, se cambia de 0,5 a 0,8. Eso ya se sabe. El tema es si nuestra estructura es una estructura, digamos, intrínsecamente vulnerable o no. Una estructura que está apoyada en unos cuantos puntos sin sujeción y que puede volcar es mucho más vulnerable que una estructura que no lo es. Un péndulo invertido es más vulnerable que una estructura que está apoyada en 4 puntos, ¿no? Entonces, yo lo que tengo referente al aislamiento de base es eso, ¿no? Es una estructura, aunque ellos digan que intrínsecamente es más segura, no. A ver, sentido común primero. Intrínsecamente es más insegura, ¿vale? Porque estamos haciendo un péndulo invertido, una gran masa arriba, conectada en unos puntos, que si se vuelcan, se rompen y se cae todo. O sea, conceptualmente es digamos, una estructura muy delicada. Ahora, que si la calculamos y funciona bien, pues claro, por supuesto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que pasa, que de repente viene un terremoto, en vez de 0,4, 0,8 y se cae. Pero se cae, se cae. O sea, me refiero, no se cae un poquito, no se cae entera. ¿No? Claro. Ha caído porque no era 0,4, era 0,8. Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Yo soy ingeniero y claro, evidentemente solidaridad con todos los ingenieros cuando tienen un fallo, ¿no? Yo no voy a decir esto, ¿no? Pero hay que decir también las cosas, pues, por qué fallan, ¿no? Yo he podido ver muchas estructuras colapsadas y he visto, pues, que los fallos pues, siempre son cosas que uno no piensa, ¿no? Que van a pasar. Un tijeral, por ejemplo, que es muy flexible, ¿no? Sobre un techo de concreto. Resulta que para nivelarlo le vamos poniendo concreto y el peso de una losita que hemos puesto en nuestro planito de 5 centímetros se convierte en 15 centímetros. De repente el peso que pasa de ese tijeral, en este caso eran unos brackets que había en los extremos, se cortaron los brackets, se cayó todo el techo, murió gente. El calculista dijo, yo que puse 5 centímetros, el constructor de la cárcel. Es discutible, ¿no? ¿Quién tuvo el error? Indiscutiblemente, claro, en el plano decía 5, ¿no? Pero es que no puedes dejar 5, no puedes dejar un techo así, se acumula el agua, ¿no? Por lo tanto, es un tema que a veces que uno nunca quiere que falle, ¿no? Entonces, en el aislamiento de base lo que puede ocurrir perfectamente es de que haya una serie de elementos en el futuro. No, si me dice el calculista que yo me responsabilizo de que presente y futuro esto es así y pongo mi casa en garantía de que esto va a ser así, genial. Pues, hombre, pues, el aislamiento de base obliga a todo el mundo. Mi casa la hacemos con el aislamiento de base, pero claro, nadie va a decir que uno tiene una responsabilidad contractual
contra lo que puede pasar al cabo de 20 años. Que venga de repente un operario, o que venga un encargado que no sepa de qué va esto, y de repente vea, uy, aquí hay un espacio muy bonito, voy a llenarlo de cajas. Es que puede pasar, es que de hecho ha pasado. Entonces, por eso digo que lo que hay que hacer es una normativa con parámetros, limitar drift, aceleraciones, o lo que se quiera, y se puede ser tan estricto como se quiera. Eso va a cambiar, estoy convencido. La norma me refiero. Preguntan qué programa usted utiliza para sus cálculos y si es que utiliza alguna técnica de detallado o algo de eso para optimizar sus tiempos. Claro, buena pregunta. A ver, usamos el ETAPS, usamos el RISA 3D, usamos el ADAPT y usamos el BIM Detailing. BIM Detailing es un programa que yo les animo a que entren a la web de cespit.com www.cespit.com. ¿Ok? Esto, el origen de esta web o de este trabajo fue de que, bueno, cuando yo comencé a aumentar mi trabajo, ¿no? Porque esto ha sido gradual, ¿eh? Trabajo, no crean que de repente, pues ahora tengo ya 20 proyectos, ¿no? Yo he ido aumentando un proyecto, tal, más. Y llegó un momento en el cual, claro, yo no tenía tiempo para materialmente hacer el armado de todas las vigas de los proyectos que yo tenía encima de la mesa, no me daba abasto. Entonces pensé, lo primero es, bueno, voy a hacer un programa que arme del RISA los resultados. Entonces, del RISA sacábamos los resultados de esfuerzos, de ahí hice un programa que leía esos resultados y sacaba el área de acero. Bien, eso fue una mejora. Podía descansar un poquito más, ¿no? Porque, digamos, el programa se lo daba a otro y sacaba el armado, como si lo hubiera hecho yo. Pero claro, eso todavía no me facilitaba todo el trabajo. Entonces, después vino un profesor Bachar, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo automático? Entonces, ya pensamos en el TAPS y otros programas más, y dijimos, bueno, hagamos una herramienta que lea del ETAPS los armados, del RISA los armados, del SAP los armados, y que directamente lo que el ETAPS arma te genere la planta. Ok, yo hice la primera parte del programa, la cual consiste en que si nosotros tenemos una planta cualquiera, con una serie de vigas, por ejemplo esto, ¿no? Apoyado aquí, lo que sea, ¿no? En el ETAPS hice un programa que, bueno, entendía que esto era una barra. Si esta barra tenía un ángulo menos de 10 grados con respecto a la siguiente, era parte de una sola viga, y esto era una viga, entonces. Esta era una macroviga, por decirlo así. Automáticamente detectaba esto, ¿no? Entonces aquí teníamos otra viga, aquí otra viga, otra viga, otra viga, ¿no? Y en la otra dirección. Igual, y entonces yo hice un programa que, viendo las coordenadas y la posición de las barras, automáticamente entendía, digámoslo así, cuáles eran las vigas de la planta. Y después, con el armado que salía del ETAPS, el profesor Bachar generó unos planos AutoCAD, ¿no? Y directamente arma la planta. Entonces, el BIM Detailing, en esta web está el programa BIM Detailing, ¿no? Que está hecho por el profesor Bachar, ¿no? Y este programa lo que hace es lee los armados, interpreta las vigas y te genera en menos de 5 minutos todas las vigas de la planta, te las dibuja en AutoCAD. Saca el plano, te dice lo que pesa cada viga, lo que pesa el estribado, lo que pesa el corrugado. ¿Vale? Entonces, ya liberado de la labor ardua y desagradable de dibujar, ¿no? Porque es muy lenta y muy pesada, uno se puede entretener con cosas más interesantes como, ok, ¿y qué pasaría si, porque claro, siempre hay que definir algunas barras, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de poner barras de 1 pulgada, pongo barras de 3/4 de refuerzo, ¿no? O de 5/8 y cosas de estas, ¿no? Y haciendo estos estudios podemos optimizar los pesos.
y podemos ahorrar igual 1 kilo por metro cuadrado o más, ¿no? de refuerzo. Simplemente estudiando, entreteniéndonos un rato, en vez de dibujar, nos entretenemos en ver cuáles son los armados base y lo de refuerzo que ponemos, ¿no? Y de esa manera, así como trabajamos. Es un programa muy económico, ¿eh? Si comparo lo que me costó a mí con lo que se vende, te aseguro que hay mucha diferencia, pero para nosotros, con el volumen de trabajo que tenemos, imagínate lo que significa para mí la comodidad de que hacer un modelo, y así trabajamos realmente, tal cual. Hacemos un modelo en Barcelona, lo mando a Lima a Arturo, nuestro colaborador en Postensa, y le digo, genérame las plantas de vigas. Y él simplemente tiene que apretar el botón, estudiar los armados, y me saca en Lima los planos de vigas que son para México. Nosotros los mandamos después a México, y así trabajamos. En cualquier parte del mundo, vamos a
Hay un tema de postenzado de escaleras también. Como las escaleras van a tener un uso frecuente, lo que no es buena idea es postenzarlas muy fuerte, porque si no pueden fatigarse. Eso en general, o sea, no una escalera helicoidal, sino cualquier escalera. O sea, en elementos donde va a haber caras repetitivas, frecuentes, bueno, se puede postenzar, pero no un nivel alto. O sea, en vez de tensar al 0,75, igual yo tensaría al 0,6, por un tema de fatiga. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues una escalera de estas, a ver, ¿no? Sería algo así, ¿no? Pero que además va haciendo la curva, ¿no? Primero es el tema del armado, ¿no? Esto, claro, yo no lo vi en ningún libro, esto lo hemos armado nosotros, ¿eh? O sea, se me ocurrió esto, lo armamos así, esto lo armamos así, esto lo armamos así, ponemos unas barras aquí, ese es el estribado, ¿no? Se va siguiendo, y después, claro, nadie se queda, yo por lo menos no me quedo tranquilo si solo tengo este armado, entonces le añado un armado que vaya así, ¿no? Un armado que vaya continuo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un diámetro de media pulgada cada 15, o un diámetro de 5 octavos de pulgada cada 15, algo así, ¿no? Que sea continuo, ¿no? ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, pues esto hacemos un modelo, ¿no? de barras, ¿no? Que tengan esta forma, ¿no? Esta forma, ¿no? Y bueno, vamos uniendo el modelo de barras, o sea, aquí hay una barra, otra barra, otra barra, otra barra, lo vamos uniendo poco a poco, y vemos los momentos que nos salen. En base a los momentos y las tracciones, pues es lo que tratamos de armar. Siempre de manera conservadora, porque no es un tema que tampoco se trata en estos elementos de ahorrar un poquito de acero. ¿No? Se ahorra en el conjunto, no aquí. Y lo del postenzado, claro, se podría postenzar, en vez de poner este cable, poner un cable de postenzado. Sí, se podría hacer, pero no lo hemos hecho, ¿eh? ¿Qué drift utiliza usted en su, o qué norma? Es que cada país tiene sus normas, o sea, mira, por ejemplo, en el Perú es 007, ¿no? En México es .01 o 011, según donde esté, 012, donde esté. Digamos, el orden de 01 a 012 en México. Pero claro, hay que ver, en México igual te piden inercias fisuradas. En Perú te piden inercias brutas. Pero es que además, en México se trabaja con Q igual a 1, o con R igual a 1, mientras que en Perú se trabaja con el reducido, después se multiplica por 2/3, ¿no? Por 0,75, ¿no? Si vemos el 0,75, en el fondo el 0,07 se convierte, ¿no? En 0,1, ¿no? Es decir, que en México estarían siendo más estrictos, porque no solamente es 0,1, sino que además es inercia fisurada. Entonces, esto depende un poco del país. A mí lo que no me gusta es lo que emplean en Estados Unidos, que son unos drifts de 0,02, o sea, unos valores enormes. Estructura metálica igual te permite poner unos drifts más grandes y probablemente después en servicio tengan unos condicionantes que hagan que sea más bajo. Pero a priori, si uno mira la norma de Ecuador, ¿no? ¿Te acuerdas? Eran valores de 0,02. Y eso viene de Estados Unidos, ¿no? Porque yo no creo que a los ecuatorianos se les haya ocurrido de poner .02, porque ellos lo hayan investigado. Viene de Estados Unidos. Entonces depende de la normativa. A mí me parece bien el límite de 0,07. O sea, la experimentación te muestra que según lo que tengas dentro de tu estructura, el límite de 0,07 es correcto. No va a haber daño no estructural. O sea, esto que se está diciendo ahora, que a mí me da miedo porque me asusta, me parece que el lobby ahora está detrás de que no solamente quieren hospitales, sino quieren todo. Porque ahora se está diciendo de que nuestra experiencia en el terremoto de Norwich muestra, bueno, primero no es nuestra, es la experiencia de los Estados Unidos. Y la experiencia de ellos lo que muestra es de que llenan todos sus edificios de drywall. Estados Unidos,
las particiones interiores son drywall, son cladur, son elementos muy blanditos, digámoslo así, que se rompen a 0,035 de drift, ¿vale? En Estados Unidos utilizan eso. Entonces, claro, con un drift de 0,2 no me extraña, se le rompe pues todo. Y después dice, no se ha caído. Sí, no se ha caído, pero se ha roto lo interior. Ah, entonces tenemos que hacer operatividad continua y tenemos que usar unos sistemas de control, ¿no? Aislamiento de base o disipadores de energía para poder garantizar no solo la pérdida de vidas humanas, sino que esto sea operativo. Un momento, vamos a ver las cosas. Eso es así porque estamos partiendo de los Estados Unidos, pero di las cosas completas. En Estados Unidos utilizan esta tecnología para el interior y utilizan este drift, ¿no? Nosotros en el Perú no usamos eso, usamos muros bastante más fuertes que ellos y tenemos un drift de 0,07, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, pues esa es mi opinión. En principio lo hacemos bien en el Perú, ¿no? En mi opinión lo hacemos mejor que en el resto, ¿eh? Y en el resto me incluyo a otros países como Estados Unidos. Preguntan qué consideraciones sísmicas tomen volados. Bueno, la consideración sísmica en volado corresponde a la carga vertical que puede haber. Ahí me ha tocado ver, que es curioso, pero que uno tiene por norma en los volados menos carga que en el interior, ¿no? Uno se puede encontrar, según las normas, ¿no? 2/3, pues no, yo nunca pongo 2/3, yo pongo la misma carga que hay dentro, la pongo fuera, porque a mí me parece que va a haber más carga afuera que adentro, probablemente es más probable que se llene de gente afuera que adentro, ¿no? Entonces, toda esta área que se llene, a un voladizo que se llene, más probable voladizo, ¿no? O sea, es un sentido. Y además, la carga, pues, de fachada la penalizamos un poco, ¿no? La carga del parapeto que puede haber, ¿no? Con esos dos condicionantes lo trabajamos. Si fuera una zona particularmente sísmica, se podría considerar adicionalmente un efecto de carga vertical, componente sísmica, pero ya haciendo o sea, lo manejamos siendo conservadores en las cargas verticales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Qué hora es? Las 8. Las 8, bueno, yo creo que ya toca, sí. Doctor, bueno. ¿Qué? Pregunta, sí. Bueno, esto ya es un tema que te habría que estudiarlo con más detalle, no te podría responder. El tema es qué tipo, digamos, si tenemos sujeciones en los elementos, si tenemos una aceleración en la base de 0.8, ¿no? Si esta aceleración se va a amplificar, no será buena idea, ¿no? Si es 0.4G, por ejemplo, en la base, y se va a convertir en 0.8G, pues no. La idea sería bajarla, ¿no? O limitarla, ¿no? No te podría dar un valor correcto. Probablemente, desde luego, menos que 0.4G, ¿no? Podría ser, según el equipo que tengas dentro, ¿no? El valor que le des a la vivienda. Pero eso realmente habría que mirarlo para cada caso. No te podría dar una respuesta. Normalmente no es un tema, digamos, que en los edificios convencionales construidos, digamos, en México, o sea, lo que se limita por normativa es el drift, más que la aceleración. Pero sí, habría que hacer un estudio y ver un límite a ello, ¿no? Me parece interesante. Bueno, doctor, nosotros, toda la gente también que está participando en la modalidad virtual, están muy contentas, les expresan las gracias por el tiempo que se está dando, indican que ojalá pueda hacerse otro parecido de protección sísmica. Y bueno, agradecerle su tiempo, su paciencia a ustedes, a todo el equipo técnico de Postensa. Bueno, gracias por contribuir con nosotros en el conocimiento de la ingeniería. Gracias a ustedes. Bueno, gracias.